Filler presenta. Good Morning Joe. Si la noticia es freaky, Captain Joe te lo cuenta ahora. En los Freaky News. Yeah. Freaky News. Noticias bien locas, las más crazy. So, empápate bien con las noticias más locas aquí en el Good Morning Joe. Ya sabes que para tus productos filler lo puedes conseguir en tu puesto de gasolina, en el supermercado, en tu farmacia, para todo tipo de actividades. Tú sabes que te puedes empapar con filler. Presentaron la Freaky News. Oye, chequéate esto. Construyó una casa con 12,000 botellas de champán. Y tú te vas a caer como que, ¿what? De seguro tuvo que haber par de borrachera. Pero no es así. Es que este señor que, recolectó 12,000 botellas para, ¿verdad?, construir una casa en su totalidad por botellas de champán. La rareza arquitectónica es obra de un residente local. Se llama Amiluda Ichaber, de 52 años. Se denomina como el Palacio de Oz y se ha transformado en un lugar popular de la región. Y la idea era, ¿verdad?, la idea de esta casa, pues no fue casualidad, sino que él siempre estuvo interesado en construir cosas con las botellas de cerveza y de vodka. Recuerda que vodka es algo, ¿verdad?, pues súper famoso, súper reconocido allá en Rusia. Sus hijos siempre admiraron su trabajo y lo alentaron a que, ¿verdad?, a que haga una vivienda algún día con las botellas, ¿verdad? Ya que pues él pensaba que eso era imposible. Pues mira, tuvo el apoyo de sus hijos y a sus 52 años pudo lograr, ¿verdad?, este sueño que él parecía, ¿verdad?, él decía que era imposible. Cuando Amiluda perdió a su segundo hijo, quien trágicamente murió a los 18 años, chequéate esto es una historia verídica y de verdad que es súper bonita, es freaky, porque realmente pues en cuestión de tiempo fue que pudo construir la casa con 12,000 botellas. Y es que decidió hacerlo en su memoria y comenzó a buscar los materiales necesarios para hacer la excéntrica obra de 99 metros cuadrados. Tuvo que recolectar alrededor de 12,000 botellas vacías de champán durante el curso de 3 años. Algunas fueron consumidas por él y otras donadas por restaurantes cercanos. Al empezar, no había imaginado que, ¿verdad?, que hay tantos modelos diferentes, contó, luego de haber descubierto que no solo varían en el color, sino también en la calidad. Tenía de todas las formas y estilos y las cortó todas al mismo tamaño para poder, ¿verdad?, poder utilizar las botellas como si fueran ladrillos. Y realmente está brutal esta casa. Voy a subir la foto a nuestro portal de internet www.radiojoe106.com. También la vas a poder checar en nuestro fanpage en Facebook, facebook.com/radiojoe106. Ahí vas a poder ver las fotos, ¿verdad?, de esta tremenda casa que espectacular, de verdad que es súper freaky, de verdad que bien bonita. Yo creo que yo también voy a dejarle trabajar para poder hacer esto. Freaky News, chequéate esto. Oye, este tipo, la verdad que hay gente que es bien ocurrente, creativa. Este tipo, bueno, usualmente, ¿verdad?, uno se toma un selfie, ¿verdad?, cuando está con sus panas, su pareja, su novia, su esposa, sus amigas, whatever, you name it. En cualquier momento uno se está zumbando un selfie, pero jamás uno se va a imaginar que hay un tipo que se vaya a tirar un selfie tras ser herido de bala. O sea, ¿tú te imaginas cosas igual? Pues mira, este estudiante de catering, Ryan Martínez, fue herido en el hombro al resistirse a un asalto y tuvo una reacción bastante inusual, y es que antes de pedir ayuda médica se sacó el celular y se zumbó un selfie. Ryan, un joven de 20 años oriundo de Mesa, Arizona, contó que fue baleado tras negarse a entregarle las llaves de su vehículo a un malhechor que trató de quitarle el vehículo. Ryan, que aparentemente atacó a varias personas Ryan Girox, quien aparentemente atacó a varias personas ese mismo día, que no, oye, casualmente se llama Ryan también, pero Ryan, el asaltante, pocos segundos más tarde del tiroteo y antes de pedir algún tipo de ayuda, el joven estudiante posteaba una foto de su uniforme de chef manchado de sangre en Snapchat y en Facebook con la leyenda: acaban de dispararme. Ya a salvo en el hospital, compartió más selfies en Facebook, incluyendo una donde se le ve sonriendo, mostrando su herida en el hombro, ¿verdad?, en el hombro, aunque no está claro si sonreía por haber salido con vida del incidente o por los efectos de lo analgésico
que le pusieron tras estar, ¿verdad?, hospitalizado luego de haberle removido la bala. Freaky News. Oye, chequéate esto. Esto es verdad. Facebook bloquea si uno está, ¿verdad?, mal utilizando, ¿verdad?, las cuentas de Facebook, escribiendo malas palabras así que no vayan de acorde, ¿verdad?, con las reglas de Facebook, ni tampoco subiendo fotos y, ¿verdad?, nada de nudes y cosas, ¿verdad?, cosas así. Pues mira, esto es lo curioso, y es que este hombre, bueno, también está, esos son otros 20 pesos, cuando uno tiene un apellido que es bien raro, Freaky. Pues mira, este fue el caso de este hombre que denunció vía Twitter el cierre de su cuenta de Facebook luego de la queja. Se la reactivaron, y es que este hombre de apellido Culazo, bueno, un argentino de apellido Culazo, le denegaron, ¿verdad?, el acceso a su cuenta personal de Facebook. Y es que aparentemente, pues, ¿verdad?, hay un punto donde, pues, violar sus términos y condiciones de uso. Guido Culazo, un argentino, recuperó su cuenta en la red social luego de que el usuario se quejara por lo sucedido vía Twitter. Y es que Culazo publicó en su perfil de Facebook que había sido bloqueado. Facebook se puso más estricto con los nombres de los usuarios, pensando que, pues, no era el nombre del usuario, y le bloquearon la cuenta porque su apellido, pues, era Culazo, Culasso, y ahora, pues, no le quedó más que ir a su otra cuenta de Twitter y, pues, ¿verdad?, retratar, hacerle una foto, ¿verdad?, de lo que había sucedido en Facebook. Y pues Facebook se comunicó con él luego de que, pues, él estuviera quejándose a través de la otra red social. Y es que, pues, mano, lamentablemente a veces uno tiene unos apellidazos, y pues estas son las cosas que pasan. Pero colorín colorado, este cuento, pues, se ha acabado, y Facebook le volvió a dar acceso una vez, ¿verdad?, pues se pudo arreglar la cosa y que se comprobó que ese era el apellido de él, Culazo. So, Freaky News. Noticia bien loca que tú te quedas, nah, no puede ser. Pues sí, las escuchas aquí en el Good Morning Joe. Fueron presentadas por Filler. Ya sabes, el que está disponible en tu puesto de gasolina, en tu supermercado y en cualquier tienda. Busca los productos Filler que presentaron la Freaky News. Seguimos con más música. Tough Low, blasteo tu radio aquí en el Good Morning Joe del 106.1. Avid se titula Stay High, y la escuchas aquí en Radio Joe, donde escuchas la música que no escuchas en ningún otro lado, solo aquí, en la que tiene tu estilo de vida, Radio Joe.